Hola, ¿qué tal? Les habla Claudio Herrera de parte de Security Hack Labs y vamos a estar viendo en una serie de videos comandos básicos de GNU Linux. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Bueno, vamos a comenzar con los comandos básicos de Linux. Empezaremos obteniendo información del sistema. Es muy importante conocer información sobre, por ejemplo, dispositivos USB que tengamos conectados, dispositivos PCI, etc. Entonces vamos a agrandar un poco acá para que sea más cómodo, se vea mejor. Bueno, el primer comando será el siguiente: arch. Este comando nos dirá la arquitectura del sistema. Damos un enter. En este caso mi arquitectura es de 64 bits. También tenemos este comando, uname, al cual si le pasamos este parámetro, -m, -m, nos dirá exactamente lo mismo. Pero si utilizamos este comando, uname, -r, nos mostrará en este caso la versión del kernel que estamos utilizando. En este caso estoy utilizando esta versión en un Kali Linux. Ok, vamos a ver ahora otro comando. Pero para ejecutar este comando vamos a necesitar de esta sentencia. Sudo nos dará permiso de superusuario, permisos de root, para poder ejecutar el siguiente comando. Hay comandos que sí los tenemos que ejecutar con sudo y otros que no. En este caso, este que vamos a utilizar ahora, code, con el parámetro -q, nos va a mostrar componentes del hardware, o sea, los componentes que tenemos en el sistema. Damos un enter y nos está mostrando cierta información sobre el hardware. Por ejemplo, voltaje, batería, memoria, etc. Nos brinda bastante información, unas cosas de la BIOS, etc. Bueno, vamos a utilizar un comando, lo vamos a estar utilizando mucho, que es clear. Con este limpiaremos la pantalla. Es lo mismo que utilizar esto en Windows. Ok. Este comando también va a necesitar de permiso de superusuario, sudo, y nos va a mostrar las características de un disco duro determinado que tengamos instalado. A ver, por ejemplo, es HD par -i, el parámetro que le estamos pasando, ¿no? Slash dev s, damos tab dos veces y acá tenemos información de nuestros discos. Por ejemplo, yo me voy a enfocar, mi disco duro es en este caso SDA. Si le doy un enter, ahí me está mostrando, me arroja información sobre el disco duro, sobre el driver, cosas que tienen que ver con este disco que tengo en actividad. Ok. Por ejemplo, podemos utilizar este mismo comando, sudo, vamos de vuelta con el mismo, pero si le pasamos este parámetro, guión medio t mayúscula, slash dev s tab sda y damos un enter, lo que hará este comando será realizar pruebas de lectura en este disco que le estamos pasando. Vamos a interrumpir esto, ahora no tiene sentido, con control C. Bueno,
Por suerte terminó. Es rápido esto. Y vamos con un comando que nos va a mostrar información del CPU. Este comando es muy usado. cat / proc CPU info. Damos un enter y acá tenemos, nos arrojó información del CPU. Pueden ver, es un Intel. Esta información a veces es bueno, está bueno parsearla un poco con algunos scripts a la hora de que si uno quiere hacer algún análisis en particular, escribir un script para parsear un poco, limpiar un poco esta información. También podemos mostrar interrupciones del sistema, por ejemplo cat / proc. En este caso escribimos esto y nos da alguna información un poco más ordenada en este caso. También por ejemplo verificar el uso de la memoria, también con el comando cat, con cat proc mem info, damos un enter y acá nos está dando información de la memoria. Me gustaría dejar en claro, por ejemplo, algo que tiene que ver con el autorrelleno de la palabra. Es una característica que tiene Linux. Creo que Windows también lo tiene en su terminal, en su CMD, cuando la gente accede a eso. Antes no lo tenía, ahora creo que sí, no recuerdo. Pero es, por ejemplo, el autocompletar. Si yo escribo, por ejemplo, cat, como hice hace un rato, / y escribo la P y le doy tab, se completa solo. O sea, si tendría dos directorios que comiencen con la letra P, yo al escribir esto, la P, y darle tab, no pasaría nada, pero si le doy tab dos veces, me aparecerían las alternativas y me mostraría cuáles son los directorios que comienzan con la letra P. Bueno, eso lo veremos más adelante, pero es interesante el uso de esto porque se hace muy fácil la escritura, sobre todo a la hora de escribir comandos muy largos. Bueno, en este caso yo aprieto tab, se formó la palabra, y lo mismo pasó, por ejemplo, cuando hice el comando de mem info. Recién escribí me y aprieto tab y se formó solo. Ok, vamos a limpiar un poco esto. Bueno, ficheros swap, por ejemplo, cat / proc, y en este caso la S y la W, y di tab y se formó la palabra. Doy un enter y me muestra la partición de swaps. Bueno, por ejemplo, la versión del kernel, en este caso a través de cat sería proc, estamos acá, todavía estamos acá, versión. Acá tenemos una información un poco más detallada. Tenemos la versión del Debian, etcétera. Ok. Todo esto es muy importante conocerlo, de a poco ir utilizándolo. Pero bueno, ya llegaremos a los comandos que tienen que ver con crear directorios, crear ficheros, navegar entre los directorios y comandos más complejos. Pero bueno, sigamos. Por ejemplo, esto está muy bueno, es importante.
Y está relacionado con los adaptadores de red. Por ejemplo, hacemos cat, proc, en este caso, net. Acá escribí net y si aprieto dos veces, apreté una sola vez tab, no es necesario, porque no había otra palabra con n, me lo completó con el slash. Y pongo la palabra dev y doy un enter. En este caso me está mostrando cómo están en uso los adaptadores de red. Vamos a maximizar un poco acá, así se ve un poco más detallado. Ethernet, en este caso no tengo nada. Achico un poco la pantalla. Bueno, el wireless, lo que estoy utilizando ahora porque estoy conectado por Wi-Fi. Ok. Vamos a limpiar esto. Podemos ver, por ejemplo, sistemas de ficheros que estén montados. Sigamos con cat slash proc, en este caso mount tab, se forma la palabra, damos un enter y obtenemos esta información sobre los sistemas de fichero montados. CDA1. Bueno, hay bastante todavía en el cat como para seguir investigando. Vamos a limpiar acá y vamos con otro comando. Este comando nos va a mostrar, por ejemplo, los dispositivos PCI que tengamos. Se utiliza muchísimo cuando tenemos algún problema de configuración, que hay algún dispositivo que no está funcionando correctamente. Queremos ver el comportamiento, si es reconocido o no por el kernel. Solemos utilizar algunos comandos. En este caso, por ejemplo, el más usado es lspci. Este es el comando más utilizado. Damos un enter y acá nos muestra información sobre los dispositivos PCI. Es interesante. A veces se le pasa este comando. Menos T corta. Pero con el anterior tenemos bastante información. Bueno, esto es importante. Con las flechas del teclado, en este caso, las de subir o bajar, podemos navegar por algunos comandos que hayamos utilizado. Bueno, aquí tenemos información, por ejemplo, sobre dispositivos PCI conectados, audio device, tiene que ver con la placa de sonido, VGA, etcétera. Vamos a limpiar un poco. Otro comando muy utilizado, pero que tiene que ver con lo que es USB, es por ejemplo ls USB. Damos un enter y nos muestra las cosas que tienen que ver con los dispositivos USB. Le podemos pasar este parámetro TV. Nos sigue dando alguna información diferente, de forma diferente, está distribuida. Algunas cosas que tienen que ver con el driver, etcétera. Entonces, de esta manera podemos ver en detalle algunas cosas más relacionadas con esto. Bueno, vamos a limpiar acá algunos comandos más y vamos a ir finalizando. Por ejemplo, este comando es un poco particular. Nos muestra, bueno, ya sabemos, ¿no? Date, por ejemplo, nos va a mostrar la fecha del sistema. Miércoles 18 de septiembre, son las 2:07 AM. Bueno, pero este comando cal nos va a mostrar, vamos a ponerle cal 2019, nos va a mostrar los meses de este año, un almanaque. Damos un enter
como verán, bueno, un almanaque bastante bonito. Si queremos que nos muestre el mes actual, le damos cal eh, el mes actual 09 2019 y nos muestra solamente el mes actual. Así que bueno, estos son los comandos que nos arrojan información del sistema. Realmente es muy importante que sepamos, sobre todo los que están relacionados con los dispositivos que tengamos conectados, que vamos a conectar, que sacamos, ponemos, etcétera, sobre lo que está, sobre información del sistema, por ejemplo, la memoria, información del CPU, versión del kernel a la hora de cuando estamos haciendo actualizaciones, bueno, etcétera. Así que bueno, seguiremos en un próximo video con algunos comandos que ya tengan que ver con crear directorios, crear archivos, lecturas, etcétera. Así que bueno, muchas gracias, hasta luego.